Agradeciendo, presidente, a la representación nacional, solicito se pase a la votación, esperando merecer la unanimidad en el mismo sentido. Gracias, presidente. Bien, marcar asistencia para proceder a votar. En estos momentos la representación nacional procede a registrar su asistencia a fin de posteriormente realizar la votación del proyecto de ley 1312, iniciativa del Poder Ejecutivo enviada con carácter de urgencia. Dictamen que fue aprobado por unanimidad con una fórmula sustitutoria por la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, condicionado a la exoneración del dictamen de la Comisión de Educación y a la exoneración del plazo de publicación del dictamen de la Comisión de Presupuesto por la Junta de Portavoces. Este proyecto de ley autoriza al Gobierno regional de Madre de Dios para la contratación de docentes auxiliares de educación y personal administrativo. Tras haber sido sustentado y sin la intervención de los parlamentarios por encontrarse de acuerdo con el planteamiento de esta propuesta, están registrando su asistencia los congresistas presentes en el hemiciclo unicameral de sesiones a fin de proceder, luego de verificar el número de parlamentarios presentes en este recinto, realizar la votación correspondiente al proyecto de ley 1312, que autoriza al Gobierno regional de Madre de Dios para la contratación de docentes auxiliares de educación y personal administrativo, además de dictar otras medidas. Esta es una iniciativa del Poder Ejecutivo que fue enviada con carácter de urgencia. Fue dictaminada por unanimidad con una fórmula sustitutoria por la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República y publicado en el portal del Congreso el 22 de agosto. Cerrar asistencia. De conformidad con el artículo 81, inciso C del reglamento del Congreso, para la aprobación del presente proyecto de ley se requiere el voto a favor de la mitad más uno del número de congresistas presentes. Han registrado su asistencia 100 congresistas, en consecuencia, la mitad más uno son 51 congresistas. Al voto.
Cerrar votación. A favor, han votado a favor 96 congresistas. Más Salazar verde, Chávez verde, López verde, Alcorta verde, Pérez Tello verde, Bon verde, Pérez del Solar verde, García Belaúnde verde, Reategui verde. ¿Han votado a favor? 104 señores congresistas. 0 en contra, 0 abstenciones. Aprobado por unanimidad. Ha sido aprobado el proyecto de ley 1400, que con un texto de tu sector establece medidas en materia de gasto público. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 del reglamento del Congreso, el proyecto aprobado no requiere de segunda votación. Continuamos. El relator continúa con el segundo tema. De la Comisión de Presupuesto, proyecto de ley 1357, ley que autoriza transferencia de partidas en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2012 a favor del Ministerio de Salud y de los gobiernos regionales para la provisión de servicios en los establecimientos de salud a nivel nacional en el marco de los programas presupuestales y dicta otras medidas. Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Presupuesto recaído en el proyecto de ley 1357, enviado por el Poder Ejecutivo con carácter de urgente, por el que se autoriza transferencia de partidas en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2012 a favor del Ministerio de Salud y de los gobiernos regionales para la provisión de servicios en los establecimientos de salud a nivel nacional en el marco de los programas presupuestales y dicta otras medidas. Tiene la palabra el congresista Gutiérrez Cóndor, presidente de la Comisión de Presupuesto, hasta por 10 minutos. Gracias, presidente. En el mismo orden de lo antes expresado, la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, por unanimidad, ha aprobado el dictamen del proyecto de ley 1357 que propone la ley que autoriza transferencia de partidas en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2012, a favor del Ministerio de Salud y de los gobiernos regionales para la provisión de servicios en los establecimientos de salud a nivel nacional en el marco de los programas presupuestales y dicta otras medidas. El objetivo del presente proyecto es adoptar medidas en materia de salud que permitan que la población pobre y extremadamente pobre del país se favorezca con servicios de salud de calidad a nivel nacional. El proyecto de ley consta de 6 artículos, cuyas materias se encuentran en 3 puntos. Primer punto. Autoriza efectuar modificaciones presupuestales en el presupuesto institucional del Ministerio de Salud y del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, INEN, para que sean transferidas a favor de los gobiernos regionales, Seguro Integral de Salud y Ministerio de Salud, para el financiamiento de 357.089.179 nuevos soles para los programas presupuestales en materia de salud, como por ejemplo, articulado nutricional, salud materno-neonatal, prevención y control de tuberculosis y el VIH-Sida, enfermedades metaxénicas y zoonosis, y enfermedades no transmisibles, prevención y control del cáncer y otros. Asimismo, el financiamiento de 65.045.151 nuevos soles para la ejecución del Plan Nacional para la Atención Integral del Cáncer y Mejoramiento del Acceso a los Servicios Oncológicos en el Perú. Del total, transfiere al CIS la suma de 60.545.151 nuevos soles, destinado para su unidad ejecutora 002, Fondo Intangible Solidario de Salud FISAL, para ser ejecutados en el marco del Plan Nacional para la Atención Integral del Cáncer y Mejoramiento del Acceso a los Servicios Oncológicos en el Perú. Asimismo, el financiamiento para estudios de preinversión de las redes funcionales estratégicas por la suma de 6.710.000, con la finalidad de financiar los estudios de preinversión de las redes funcionales estratégicas, para lo cual
el Ministerio de Salud, mediante resolución ministerial, aprobará la relación de los establecimientos de salud estratégicos a nivel nacional. En segundo orden, autoriza el pago de productividad al personal administrativo del sector salud de los gobiernos regionales, que tantas veces ha sido reclamado en este Parlamento, financiando con cargo a los presupuestos institucionales de los pliegos respectivos, previo informe favorable de la Dirección General de Presupuesto Público, contando con la opinión técnica de la Dirección General de Gestión de Recursos Públicos. Actualmente hay trabajadores administrativos de los gobiernos regionales que perciben por productividad el importe de 450 soles hasta 510 soles, cuando el tope es de 660 soles. Esta menor percepción de ingresos está ocasionando malestar en los trabajadores administrativos de los gobiernos regionales de San Martín, Ucayali y Loreto. Asimismo, dichos conceptos se incorporarán dentro del concepto del incentivo laboral que se otorga a través del CAFAE. B. Tercero, autoriza la celebración de convenios de administración de recursos al Ministerio de Salud con la Organización Panamericana de Salud, OPS, para apoyar al MINSA en la asistencia técnica a los gobiernos regionales para la revisión y fortalecimiento de procesos, el apoyo para la formación de servicios, la formulación de proyectos en base a resultados y el fortalecimiento del rol rector de la Autoridad Sanitaria Nacional y la capacidad de ejecución. Por lo expuesto, señor presidente, de lo que estamos tratando en esta oportunidad es las transferencias internas que en el sector se van a hacer, más no el incremento de las partidas presupuestales en dicha área. Por lo expuesto, señor presidente, señores congresistas, solicito se someta a debate el dictamen correspondiente que fue aprobado por unanimidad al interior de la comisión, donde se encuentran representados todas las bancadas de los partidos políticos participantes. Muchas gracias, presidente. Concluida la sustentación, se da inicio al debate. Como el presente dictamen es por unanimidad, cada grupo parlamentario tendrá un máximo de 2 minutos para que exponga su posición sobre el proyecto en aplicación del tercer párrafo del inciso B del artículo 125 del reglamento. Tiene la palabra la congresista Espinosa, luego el congresista Bakeli y el congresista Urtecho. Presidente, considerando que la bancada había presentado un proyecto sobre el tema de cáncer en los mismos términos y también incluyendo el tema que estaba pendiente de los trabajadores de salud, que es el proyecto 01288-2011 CR, solicito se pueda acumular, señor presidente. Gracias. Tiene la palabra el congresista Bakeli. Señor presidente, quiero salirme un poquito del tema para hacer una denuncia bastante grave ante la representación nacional, y es sobre el viaje de la primera dama de la nación junto a 26 personas al Brasil en el avión presidencial. Señor presidente, nos preguntamos, ¿qué derecho tiene la primera dama de viajar en el avión presidencial, generar gasto? Y realmente, señor presidente, nos parece insólito el viaje que ha hecho junto a una tripulación de 26 personas, entre las cuales se encuentra la ministra de Inclusión Social, Carolina Trivelli, y también nos preguntamos, ante una posible interpelación, ante la denuncia periodística del día domingo sobre el programa Pensión 65, ¿cómo puede salir del país la ministra Trivelli cuando tiene tanto que responder sobre los casos señalados por el reportaje de Cuarto Poder? Realmente esta denuncia es bien grave y creo, señor presidente, que la representación nacional en pleno tiene que exigir al Poder Ejecutivo y a la Presidencia de la República que responda quién autorizó
este viaje y cuánto exactamente ha gastado la primera dama en utilizar el avión presidencial. Porque que yo sepa, señor presidente, el puesto de primera dama no forma parte de la estructura del Estado. Realmente esto es muy grave y tiene que ser investigado. Muchas gracias. Bien, gracias, congresista Urtecho. Congresista Urtecho, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Presidente, con respecto a este proyecto de ley, quisiera manifestar a la presentación lo siguiente. El FISAL se crea, señor presidente, con el fin de financiar. ¿Qué pasó? El uso de la palabra. Señor presidente, sí. Le manifestaba que el FISAL nace con el motivo de financiar la atención de las enfermedades de alto costo. Pero este fondo nace por inquietud y pedido de los pacientes con enfermedades raras o huérfanas, que son pacientes que nacen con un tipo de enfermedad que es difícil de diagnosticar. En ese sentido, señor presidente, en uno de los puntos de este proyecto se está proponiendo la transferencia de más de 60 millones a favor del FISAL, que serán ejecutados en el marco del Plan Nacional para el Cáncer. Sin embargo, señor presidente, solo se está contemplando atención a pacientes con cáncer, a pesar que la ley 2761 en su artículo 10 contempla también atención a personas que padecen enfermedades raras o huérfanas. En ese sentido, señor presidente, solicito para que la comisión pueda agregar al final del artículo 3, en el inciso 3.2, cuando dice dispóngase la transferencia de partidas en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2012 del pliego salud hasta por la suma de 60 millones a favor del pliego 135, Seguro Integral de Salud para su unidad ejecutora FISAL, para ser ejecutados en el marco del Plan Nacional para la Atención Integral del Cáncer y mejoramiento del acceso a los servicios oncológicos en el Perú. Solicito para que se adicione y enfermedades raras o huérfanas. Espero que el presidente de la comisión pueda acoger esta solicitud. Muchas gracias, señor presidente. Bien. Congresista Casio Baire. Congresista Casio Baire. Muchas gracias, presidente. Colegas, debemos entender que este proyecto de ley es para la transferencia de partida del presupuesto del sector salud de los gobiernos regionales, justamente para la provisión de servicios en los establecimientos de salud y a nivel nacional, lo que significa que los montos y los financiamientos ya designados están especificando dentro de este proyecto de ley. Solamente era para agregar y para el congresista Urtecho también pueda entender mejor. Bien, si no hay otra intervención, el congresista José Gutiérrez. Gracias, presidente. Se está recogiendo la iniciativa de la congresista Marisol Espinosa con el proyecto de ley 1288 para ser incorporado en lo que sea pertinente al presente dictamen, como asimismo la propuesta formulada y sustentada por el congresista Michael Urtecho, que implica ver el tema de las enfermedades raras como también como ser parte de todo este proceso de transferencias económicas. Presidente, habiéndose debatido el tema, solicito se someta a voto. Gracias. Bien, congresista Gutiérrez, ¿puede remitir el texto final, por favor? Para ser leído, ¿eh? Antes de que lo lean, ¿y envió el texto? Se va a dar lectura a la parte pertinente. Marcar asistencia mientras que se dé lectura.
Modificación del artículo 3 del texto sustitutorio presentado por la Comisión de Presupuesto. Numeral 3.2. Dispónese la transferencia de partidas en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2012 del pliego Ministerio de Educación hasta por la suma de 60.545.151 nuevos soles a favor del pliego 135 Seguro Integral de Salud para su unidad ejecutora 002 Fondo Intangible Solidario de Salud FISAL para ser ejecutados en el marco del Plan Nacional para la Integración del Cáncer, para la atención integral del cáncer y mejoramiento del acceso a los servicios oncológicos en el Perú y enfermedades raras o huérfanas. Dicha transferencia se realiza con cargo a los recursos a que hace referencia el párrafo 3.1 y se aprueba mediante decreto refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y por el Ministro de Salud a propuesta de este último. En estos momentos la representación nacional procede a registrar su asistencia a fin de realizar la votación posteriormente del proyecto de ley 1357 que autoriza la transferencia de partidas en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2012 a favor del Ministerio de Salud y de los gobiernos regionales para la provisión de servicios en los establecimientos de salud a nivel nacional en el marco de los programas presupuestales, además de dictar otras medidas. Es una iniciativa del Poder Ejecutivo enviada con carácter de urgencia, dictaminada por la Comisión de Presupuesto por unanimidad con una fórmula sustitutoria. Cerrar votación. Cerrar asistencia para proceder a votación. Con la presencia de 102 parlamentarios, de conformidad con el artículo 81, inciso C, del Reglamento del Congreso de la República, para la aprobación del presente proyecto de ley se requiere el voto a favor de la mitad más uno del número de congresistas presentes. Han registrado su asistencia 102 congresistas. En consecuencia, la mitad más uno es 52. Al voto.
Cerrar votación. Resultado. Han votado a favor 100 señores parlamentarios, en contra 0, abstenciones 0, más el voto del congresista Rayardo Verde, 101. Ha sido aprobado por unanimidad el proyecto de ley 1357. García Belaunde, Verde. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 del reglamento del Congreso, el proyecto aprobado no requiere de segunda votación. Siguiente punto de la agenda. De la Comisión de Defensa Nacional, proyecto de resolución legislativa 1402. Se autoriza el ingreso de personal militar extranjero al territorio de la República, de acuerdo con el programa de actividades operacionales de las Fuerzas Armadas del Perú, con Fuerzas Armadas extranjeras correspondiente a septiembre de 2012. Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Defensa Nacional, recaído en el proyecto de resolución legislativa 1402, enviado por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia, por el que se autoriza el ingreso de personal militar extranjero al territorio de la República de acuerdo con el programa de actividades operacionales de las Fuerzas Armadas del Perú, con Fuerzas Armadas extranjeras correspondiente a septiembre del 2012. Tiene la palabra el congresista Urquizo Magia, presidente de la Comisión de Defensa Nacional, hasta por 10 minutos. Señor presidente, señoras y señores congresistas, quiero dar cuenta de que el proyecto de ley 1402 constituye una iniciativa del Poder Ejecutivo, a través del cual se propone la aprobación de la resolución legislativa que autoriza el ingreso de personal militar de los Estados Unidos de América al territorio de la República del Perú, de acuerdo con el programa de actividades operacionales de las Fuerzas Armadas del Perú con Fuerzas Armadas extranjeras, correspondiente al mes de septiembre del presente año. El día 16 de agosto ingresó a la Comisión de Defensa Nacional el proyecto de resolución legislativa 1402, por el que se propone autorizar el ingreso de personal militar de los Estados Unidos de América al territorio de la República de acuerdo con el programa de actividades operacionales de las Fuerzas Armadas del Perú como fuerzas extranjeras, correspondientes al mes de septiembre del 2012. La misma que ha sido aprobada en la primera sesión ordinaria de la Comisión de Defensa. La Constitución establece que el Congreso de la República presta consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras en el territorio de la República siempre que no afecte en forma alguna la soberanía nacional, lo cual está debidamente especificado en la iniciativa legislativa. El reglamento del Congreso y la ley 27856 establecen que el ingreso de tropas extranjeras al territorio de la República del Perú debe especificar los motivos, la relación de tropas y equipos transeúntes, así como el tiempo que permanecerán en el territorio peruano. Información que se encuentra debidamente acreditada en la iniciativa legislativa del Poder Ejecutivo. En esta oportunidad se ha considerado como actividad para el ingreso de las tropas de los Estados Unidos de América con la Marina de Guerra del Perú la realización de ejercicios de entrenamiento por unidades fluviales en la región Iquitos durante el plazo de 60 días a partir del 1 de septiembre. Se considera el ingreso de 4 técnicos terceros con 2 ametralladoras, 4 pistolas y 4 fusiles.
Por lo expuesto, podemos determinar que el ingreso del personal militar de los Estados Unidos al territorio de la República guarda concordancia con el programa de actividades operacionales de las Fuerzas Armadas del Perú, con Fuerzas Armadas extranjeras, cumple con los requisitos establecidos en la Ley de Requisitos para la autorización y consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras en el territorio del Perú. Guarda concordancia con el reglamento del Congreso de la República, el artículo 76 y la Ley 27856. Por tanto, señor presidente, por lo expuesto, la Comisión de Defensa Nacional someta a votación, teniendo en cuenta que el dictamen ha sido aprobado por la Comisión por unanimidad, de conformidad con el artículo 55, inciso B, del reglamento del Congreso de la República. Muchas gracias, señor presidente. Requerimos que, salvo consideración en contrario de los señores congresistas, se ponga a votación el respectivo proyecto de ley 1402, señor presidente.